escarabajo estercolero es un aliado. Pero tú me puedes decir cuáles son esos servicios ecosistémicos que prestan los escarabajos estercoleros. Digamos que es una mitigación al cambio climático en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entiendo que hay muchas clasificaciones de los escarabajos. La comunidad de escarabajos te puede reflejar qué tan complejo está también tu ecosistema. Ellos se convierten entonces como en una especie de bioindicadores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agro para el siglo XXI. En esta nueva era, donde cada día entendemos mejor la función y razón de existir de cada uno de los micro y macroorganismos del suelo, aparecen unos seres que son los escarabajos estercoleros. Los entomólogos que lo han estudiado en profundidad dicen que son tan o más importantes que las abejas por la cantidad de servicios ecosistémicos que prestan. Para conocerlos y saber cómo podemos y debemos trabajar con ellos, hoy tenemos el gusto de conversar desde Colombia con la entomóloga e investigadora de esta especie, Claudia Alejandra Medina. Bienvenida, Claudia, a Agro para el siglo XXI. Hola Luis, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a este programa. Claudia, cuéntame por qué este escarabajo estercolero es tan importante y tú le has dedicado gran parte de tu vida a estudiarlo. Bueno, el escarabajo estercolero es un aliado en los sistemas ganaderos y en los sistemas productivos por todo su trabajo de reciclaje de precisamente esta materia de desecho del ganado, que son las heces y los excrementos. En general, los escarabajos estercoleros aprovechan esa materia orgánica para su reproducción y su alimentación. Y en ese proceso pues están cumpliendo varias funciones ecológicas que son súper importantes para la vida del suelo. Yo en una presentación, Claudia, que tú hiciste, tú dices que el escarabajo estercolero es tan o más importante que las abejas porque prestan una cantidad de servicios ecosistémicos y los agrupaste en 5 servicios estercoleros bien importantes. Tú me los puedes ir diciendo los servicios, yo los tengo anotados también, si alguno se nos queda afuera, yo lo anoto, pero tú me puedes decir cuáles son esos servicios ecosistémicos que prestan los escarabajos estercoleros. Están catalogados en 3 grupos y en la categoría de soporte sobre todo, el escarabajo hace la limpieza de la pastura. Eso es limpiar, al enterrar la boñiga está haciendo una limpieza. Está haciendo un control biológico de parásitos porque quita la posibilidad de que moscas, nematodos o otros parásitos se reproduzcan en la boñiga. Tercero, ellos hacen galerías en el suelo y estas galerías o túneles funcionan como ductos para que el agua baje a horizontes inferiores en el suelo, lo que está beneficiando mucho también la estructura del suelo. Estas galerías también permiten la aireación, permiten que entre el oxígeno, que es la que hace que haga toda la bioquímica que funciona para que la nutrición de las plantas se dé. Entonces, toda esa estructura del suelo está muy beneficiada por las galerías que ellos hacen al hacer todo su ciclo reproductivo debajo del suelo. Ahí van 3. 4, ellos están también teniendo un aporte de nutrientes, o sea, están reciclando esa materia orgánica, la están introduciendo al suelo. Esta materia orgánica se transforma en humus. Las larvas de los escarabajos, el estado inmaduro, también tienen una microbiota asociada que es muy importante para toda la microbiología del suelo, que se traduce en una cadena trófica que ayuda a que todos esos fragmentos lleguen, digamos, más asimilables a las plantas. Entonces ahí hay un ciclado de nutrientes súper importante. Y por último, también favorecen la reducción de gases de efecto invernadero, porque cuando la boñiga se acumula, hay más actividad de bacterias metanogénicas y están emitiendo metano. Entonces,
el rápido reciclaje de las boñigas por la comunidad de escarabajos va a favorecer digamos que es una mitigación al cambio climático en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Oye, qué interesante. Mira, aparte de esto, hay una cuestión bien interesante. Yo sé que después vamos a ir sobre todos los tipos de escarabajos que existen, ¿no? Para que nos lo explique. Pero tú los clasificas en 3 gremios. Porque hay unos escarabajos que son los moradores o residentes que trabajan ahí sobre la bosta y hacen su trabajo ahí. Después hay unos que son cavadores o tuneleros que trabajan alrededor de la bosta o la boñiga, como si se entiende. Y después hay unos que son los peloteros que llevan la bosta y la van esparciendo por otro lado y la entierran. De manera que ellos hacen un trabajo ahí en la bosta, alrededor, y esparcen eso por todo el potrero. Cuéntame cómo es esta clasificación. La diversidad de escarabajos coprófagos es alta, entonces puede haber también mucha competencia por esa fuente alimenticia. Entonces ellos para eliminar esa competencia, han sido muy hábiles evolutivamente y han desarrollado diferentes estrategias, y entre ellas es como repartirse la forma de aprovechar esa comida que es el excremento. Entonces se han clasificado en 3 gremios principalmente, como lo dijiste, los moradores o residentes son los que se quedan dentro de la boñiga. Ellos hacen túneles dentro de la boñiga y cumplen todo su ciclo allí, sin moverse de ahí. Otros que quieren evitar competencia, cogen una porción y la forman una bola y la ruedan y se van a hacer el nido a otra parte. Eso también es muy importante porque ayuda a la dispersión de semillas. Y otros, que son los cavadores o tuneleros, entonces hacen una galería justo debajo de la bosta y allí entierran la boñiga. Entonces de esta forma se están repartiendo, digamos, este alimento, y así están contribuyendo, digamos, también a que toda la boñiga se procese. Cuando hay una gran diversidad de escarabajos, la comunidad está completa, tienes de los 3 gremios, y en ese sentido tienes pues mayor beneficio en el proceso de reciclar y limpiar la pastura de la boñiga. Oye, yo estaba leyendo que en el caso de los peloteros, los escarabajos peloteros, es bien interesante porque ellos, después que hacen la bola, se voltean y caminan boca abajo y van empujando con las patas de atrás, y vi que lo hacen siempre, parece que tuvieran una brújula. Caminan siempre en línea recta, o sea, no se van separando, de manera de irse lo más lejos posible de la bosta. ¿Cómo es esto? Los escarabajos rodadores evolucionaron o radiaron mucho en África, donde precisamente aprovechando el excremento de grandes rumiantes como los elefantes, jirafas u otros, la sabana está, digamos, lista como una gran planicie, y allí es donde ellos desarrollaron esta habilidad de rodar la bola e irse como lo más lejos posible y encontrar un sitio óptimo para su nidificación. Hay estudios que han mostrado que los escarabajos coprófagos se guían por la Vía Láctea, y por eso es como están en dirección, de cierta manera, a una posición en las estrellas que los guía, y por eso se van moviendo como atomizados después de que ya tienen su bola armada dentro de la boñiga. En nuestros bosques tropicales, los escarabajos rodadores, por ejemplo, pueden aprovechar el excremento de monos que defecan en las hojas, hacen una bola, lo recogen todo el excremento de encima de la bola, se amarran a la bola, se agarran y se dejan caer al suelo. Hay muchas estrategias que ellos han desarrollado precisamente para aprovechar las diferentes fuentes alimenticias que son las heces de diferentes tipos de vertebrados. Entiendo que hay muchas clasificaciones de los escarabajos, pero también una de las clasificaciones es en cuanto a su ciclo de vida. Sé que hay escarabajos que su ciclo de vida es muy corto y hay otros que tienen un ciclo de vida sobre 1 año. ¿Cómo es el ciclo de vida, vamos a decir, de estos escarabajos y cómo se clasifican?
Sí, varía mucho y también depende también del tamaño. Los escarabajos de tamaño pequeño, de 4 milímetros, pueden tener unos ciclos más cortos, que pueden durar 45 días, mientras que escarabajos más grandes pueden durar entre 6 meses, otros 8 meses, hasta un año. O sea, he podido yo contabilizar y observar el ciclo de vida completo desde que la hembra deposita el huevo, pasa a larva, pupa y luego nace otra vez el escarabajo adulto. ¿Cuántos tipos de escarabajos existen o se conocen? Hay más o menos categorizadas unas 6.000, un poquito más especies en todo el mundo. Unas 6.000 especies de escarabajos coprófagos de la subfamilia. Hay una subfamilia que se llama la Scarabeinae. Esa subfamilia tiene más o menos 6.000 especies registradas. Están en todos los continentes, obviamente son más abundantes en las zonas tropicales. En el trabajo que ellos hacen, en esta cadena trófica que existe en el suelo, en la cual bacterias, virus, protozoarios, todo ellos forman parte de, ellos, vamos a decir, ellos son los macroorganismos o parte de los macroorganismos de toda esta cadena. Cuéntame un poco antes, ellos hacen toda su vida en la boñiga, en la bosta, en el estiércol, se reproducen ahí, se alimentan de eso, hace todo, pero ¿cómo es la función de ellos en esta cadena del suelo? ¿Qué hay antes, qué hay después de ellos? Bueno, cuando hablamos de la pastura o del sistema ganadero, pues a mí me gusta decir que los escarabajos son como los mensajeros entre el exterior de la pastura y el interior, porque normalmente ellos vuelan para buscar el alimento. Entonces, cuando ellos nacen, digamos, nacen de la tierra y vuelan y van buscando precisamente otra boñiga, y también su fin en su vida es reproducirse. Entonces van a buscar el alimento y una pareja. Una vez encuentran alimento y pareja, o primero el alimento y luego atraen a la pareja, empieza su ciclo reproductivo, que generalmente es en el suelo. Entonces hacen todo su ciclo debajo del suelo y cuando nacen vuelan. Entonces los puedes encontrar en la superficie cuando están en ese periodo de comenzar su nuevo ciclo de reproducción. Hay algunas especies que tienen digamos una preadaptación hasta que alcanzan su madurez sexual. Entonces mientras tanto están alimentándose y ensayando cómo van a ser las bolas nido, de las cuales luego van a ser donde va a ser su progenie. La biología de estos insectos es bien especial, hay muchas variaciones, hay cuidado parental, hay especies en que el macho y la hembra se juntan en la boñiga y colaboran, cooperan en el proceso de elaboración de la bola o elaboración de la galería, en esa forma del ciclo de vida de ellos debajo del suelo. Así como hay tantas especies, casi que cada especie tiene una manera diferente de hacer ese proceso de reproducción debajo del suelo. Pero para contestarte la pregunta del ciclo de vida, o sea, su comportamiento está basado en esa fase adulta de buscar alimento y reproducirse, y luego pasan gran tiempo debajo del suelo en el proceso de reproducción. Y normalmente esos ciclos de reproducción están asociados a las lluvias. Hay un cierto nivel de humedad y de lluvia que hace que ellos ya completen su ciclo, nazcan y vuelvan a empezar el ciclo reproductivo. Y así como muchos de los insectos, ellos nacen para reproducirse y morir. Así es más o menos la vida de ellos. Leí en algún lugar que tienen un alto sentido del olfato, o sea, son capaces de percibir una bosta fresca a larga distancia. Sí, la comunicación, como en muchos insectos, es química. Ellos tienen ojos, pero sus ojos no están tan desarrollados, de hecho son pequeños, y hay algunos escarabajos que ya no tienen ojos. Los ojos se le han reducido según sus hábitos, que son bastante fosoriales, que están viviendo mucho. Escarabajos de bosque, por ejemplo, han perdido mucho la visión. Y su comunicación es principalmente química. Lo que llamamos nosotros olfato es esa capacidad de percibir las sustancias químicas que les avisan: esto es comida, esto sirve para alimentarme y reproducirme. Okay. Oye, yo vi un video donde se ve una plasta de boñiga o de bosta,
con una gran cantidad de escarabajos, con muchos escarabajos. Y ahí entendí, bueno, por la competencia, es que existen los peloteros que se la llevan lejos, toda esta variedad. Yo, en mis experiencias, recorriendo fincas por toda Latinoamérica, ¿verdad? Los dos sitios donde yo veo más fincas en Venezuela y en Costa Rica, pero bueno, viajo por todos lados. Y en todos los lugares estoy muy pendiente de estos escarabajos, buscándolo, ¿no? Bueno, no, allá nos vimos en Costa Rica y ahí tuvimos la experiencia de ver algunas bostas. Yo nunca he logrado ver una bosta, es más, en la mayoría no veo escarabajos. Sí puedo ver a lo mejor el trabajo, las galerías de ellos, pero me cuesta muchísimo ver un escarabajo. Pero hay alguna forma como nosotros podamos atraer estos escarabajos y tener esos 3 gremios de escarabajos trabajando en nuestras fincas. La pregunta creo que está dividida en 2. Para atraerlos, para observarlos y saber lo que tienes en tu finca, usamos unas trampas que son para hacer el muestreo de biodiversidad, que es lo que generalmente yo hago y que hemos hecho desde el Instituto Humboldt desde hace más de 30 años, monitoreando cómo la diversidad de escarabajos está en las fincas o en los ecosistemas naturales, porque ellos son un indicador. La presencia de ellos y la complejidad de la comunidad de escarabajos te puede reflejar qué tan complejo está también tu ecosistema. Entonces, pues hay unos protocolos estándar de muestreo. Para atraerlos en tu sistema productivo, pues mi recomendación es el disminuir las drogas veterinarias que los acaban, que los envenenan, tener porciones de bosque. Unas porciones de bosque mantienen una comunidad, digamos, intermedia, porque ellos se originaron principalmente en los bosques, o tener unos sistemas productivos arbolados, con cerca viva o sistemas hipopastoriles, porque el suelo, digamos, cuando tiene unas altas temperaturas, porque no tiene ningún tipo de cobertura, dificulta su nidificación. Entonces, tener un poco de sombra es, digamos, un atractivo para los escarabajos. Entonces hay como varias acciones que el productor puede hacer para mejorar que lleguen las poblaciones. Yo no recomiendo que artificialmente se traigan escarabajos porque tenemos que conocer lo que hay en la finca y no se deben traer escarabajos de otra parte sin saber que son esos los que son de tu sistema. Entonces allí hay que tener un poco de cuidado con esa intención de atraerlos. O sea, atraerlos es haciendo buenas prácticas y ya hay muchas experiencias de productores que han empezado a recuperar. Yo tengo un ejemplo de una finca ganadera que dejó de ser ganadera y se fue convirtiendo en bosque, y a lo largo de 5 años pasó de 5 especies a 20 especies de escarabajos. O sea, en 5 años la comunidad se complejizó. Obviamente esta finca es un extremo porque se retiró el ganado, pero en las ganaderías que yo he estado trabajando, más o menos cuando hay un intermedio, se puede llegar a tener un intermedio de especies cuando tienes un poco de cobertura y beneficias, digamos, mayor diversidad de escarabajos que van a aprovechar trabajar en tu sistema potrero ganadero. ¿Cuáles de las prácticas que hacemos los agricultores y los ganaderos son contraproducentes para la presencia de escarabajos estercoleros? Cuéntame si las lactonas macrocíclicas, donde entra la ivermectina, la doramectina, todo esto, son contraproducentes para los escarabajos. Lo que va en detrimento de las poblaciones de los escarabajos estercoleros es una de las principales, es el uso de las ivermectinas o cualquier derivado de las lactonas macrocíclicas, precisamente. Avermectinas o ivermectinas son una medicina que es muy buena para los parásitos, pero precisamente los parásitos están hechos de lo mismo que están hechos en la fauna del suelo. Entonces, como la ivermectina no se degrada después de que es excretada, entonces queda actuando en el suelo y va digamos, matando toda la fauna del suelo, no solo los escarabajos, pero los escarabajos se ha comprobado que la ivermectina además se acumula en su cuerpo y cuando tiene cierto nivel bloquea todas sus funciones olfativas también. Entonces, una finca que regularmente usa este tipo de medicina, pues va en contra de los escarabajos.
Y eso es lo que ha pasado realmente en Latinoamérica por el uso generalizado e indiscriminado de esta molécula. También la mecanización. Si yo les he contado que debajo del suelo hay estos nidos, estas masas nidos, estas galerías, están todas las larvas, los hijitos de los escarabajos, cuando tú tienes un cincel o un tractor, toda esa mecanización del suelo, pues está afectando no solamente a los escarabajos, toda la otra fauna del suelo, pero los escarabajos obviamente se están viendo muy afectados. Y también pues los sistemas productivos en general usan demasiados químicos y todos esos químicos también afectan la vida del escarabajo. Yo he estado en ganaderías donde yo he visto la boñiga llena de urea, o sea, la fertilización con químicos a veces es tan extrema que cae sobre las boñigas. Estas ureas o estos otros fertilizantes son sales. Esas boñigas quedan contaminadas y ya no pueden ser aprovechadas por los escarabajos. Pues ya lo mencioné, también dejar los potreros tan limpios, sin ninguna sombra, sin ningún árbol, pues va en detrimento de la posibilidad de que ellos se estén reproduciendo. Y pues porque también va la compactación del suelo y se vuelve todo un círculo vicioso que el productor no está reconociendo. Cuando lo reconoce, pues empieza a revertir estas acciones y puede ganar de nuevo la biodiversidad de escarabajos en su finca. Okay. En la pregunta que te hice anterior, ¿en qué papel juegan ellos dentro de la cadena trófica del suelo? Vi que las lombrices se alimentan mucho de el estiércol de los escarabajos o de lo que defecan los escarabajos. En esa cadena ellos ayudan, además de las lombrices, ¿a quiénes más? En el proceso de reproducción de los escarabajos que yo he logrado hacer crías en laboratorio, he podido comprobar que las lombrices están asociadas estrechamente a las masas nidos, o sea, las larvas del escarabajo están produciendo heces y esas heces son aprovechadas por las lombrices. Entonces hacen parte de esa cadena trófica súper importante porque ya el excremento de la lombriz es ya algo que está, un humus, una partícula de materia orgánica ya muy procesada que va a ser luego ya aprovechada por este consorcio microbiano que ayuda a ese traspaso de esos nutrientes a las raíces de las plantas. Entonces, ellos hacen ese eslabón con las lombrices y con otros artrópodos del suelo que están asociados a toda la bioquímica que genera el escarabajo en su proceso de reproducción dentro del suelo. Vi que en algunos países, Australia, Nueva Zelanda, los escarabajos, bueno, ya hay una cultura dentro de toda la sociedad y no hay que ser productor agropecuario para conocer del escarabajo, porque entiendo que existen parques para que la gente vaya y conozca los escarabajos y conozca todas sus funciones. Y en las carreteras hay letreros: cuidado, no pise los escarabajos, así como aquí, por ejemplo, hay para los cangrejos y hay para otras especies. O sea, tienen una conciencia sobre lo que ayudan los escarabajos al ambiente y al suelo. Cuéntame un poquito sobre esto. Sí, yo hice mi doctorado en África en el año 2000, estamos hablando de hace 24 años, y era impresionante que allá muchos de los nombres y publicidades de los parques naturales se promocionaban con los escarabajos. O sea, los escarabajos son tan reconocidos allá como importantes porque están aprovechando la fauna de todos los rumiantes en África y son icónicos para ellos. Mientras que nosotros apenas estamos entendiendo y tomando conciencia de eso. Entonces, hay escarabajos muy grandes. Hay un escarabajo que se llama Circelium bacchus, que es un escarabajo bastante primitivo, él no vuela y es un escarabajo más o menos de 4.55 centímetros que aprovecha las heces de los elefantes y su zona de distribución es súper pequeña, es muy endémico, está amenazado. Entonces, si los carros que están pasando para ir a ver los elefantes, los leones, pues los pisan, se van acabando las poblaciones. Entonces, ellos tienen letreros que dicen: por favor, no pase por encima de una boñiga y no aplaste los escarabajos. Entonces las señas son bastante grandes y
existe ya esa conciencia de la importancia del escarabajo, sobre todo en estas zonas de parques naturales allá en Sudáfrica. En Nueva Zelanda y Australia también han hecho trabajos de introducción de escarabajos desde África, y sobre todo en Australia ya hay un proyecto de hace más de 50 años para introducir escarabajos y reproducirlos allá mismo, para mejorar las condiciones del suelo con los bovinos, porque los bovinos no son nativos de Australia. Entonces la fauna nativa de marsupiales, de canguros, que hace una deposición en bolitas, los escarabajos estaban acostumbrados a esas bolitas, y cuando llegaron los bovinos con estas plastas, pues no había fauna nativa que la pudiera degradar, y por eso se hizo la introducción de escarabajos, y allá hay proyectos. O sea, el gobierno de Australia ha invertido y siempre invierte dinero en investigación en escarabajos coprófagos para mantener esa salud de los sistemas productivos allá. Al principio nos hablaste de los servicios ecosistémicos. Uno de ellos era el hacer túneles, el cavar, airear el suelo. Uno de los problemas graves que tenemos los ganaderos y los agricultores es la compactación del suelo. Sé que hay algunos escarabajos que cavan poco, pero hay unos que llegan a más de 1 metro. Y dicen que por cada metro de tierra o sea, cuando ellos excavan para enterrar las bolitas donde hacen su ciclo reproductivo, por cada metro que bajan, como que mueven 4 kilogramos de tierra, de manera que si nosotros lográsemos tener una buena proporción de escarabajos, este problema de compactación nos ayudaría a solucionarlo. Sí, yo creo que de todos los servicios ecosistémicos que hacen los escarabajos, ese es el más importante. Realmente toda la estructura del suelo es súper importante. Y pues hablamos ahora de los gremios. Entonces, si tú tienes varios gremios o tienes varias especies, entonces tienes especies que entierran poco y hacen muchos túneles pequeños o a poca profundidad. Y si tienes especies grandes, tienes túneles que pueden ir hasta más de 1 metro. Eso es lo que yo he encontrado en especies acá andinas, y en África pues mucho más de 1 metro. Y lo que hace el escarabajo es como un volteo de tierras, porque precisamente va sacando tierra del horizonte más profundo y va ingresando la materia orgánica. Entonces sí, ese movimiento de tierras, ellos tienen unas adaptaciones en sus patas que les permiten movilizar, son como pequeños tractores. Y un ganadero me decía, eso es como unos trabajadores 365 días al año sin cobrar ni horas extras ni dominicales. Entonces, cuando tú tienes una buena comunidad de escarabajos, vas a tener un mejor procesamiento, y obviamente que la descompactación del suelo se va a dar como un proceso natural. Dentro de la clasificación también hay unos diurnos y otros nocturnos, unos que trabajan más en la noche y otros en el día, ¿no? Sí, hay especies, ellos se han repartido, son parte de sus estrategias para evitar competencia. Hay unos que son más crepusculares, diurnos, y otros que son nocturnos. En general, los escarabajos de las pasturas son oscuros y son los escarabajos que trabajan en la noche. Por eso también a veces los ganaderos dicen, es que yo no los veo, pero es porque llegaron en la noche y ya se enterraron. Cuando vas a ver el otro día, lo que encuentras son los agujeros o las evidencias de su excavación. Ellos se convierten entonces como en una especie de bioindicadores de cómo tenemos ese suelo, ¿no? Si yo tengo bostas secas en un potrero, gran cantidad de bostas secas, o sea que no pasó eso de limpieza del potrero, ¿quiere decir que no tengo escarabajos o que no tengo suficientes escarabajos? Depende del sitio, depende de la elevación, las condiciones varían y la diversidad de escarabajos varía, pero lo ideal pues es que tengas una bosta por lo menos procesada en un 50%. Y sí, el escarabajo es un indicador de ese ecosistema cómo está, y no solamente cómo está en términos del escarabajo, sino en toda la salud del suelo, porque si hay escarabajos hay lombrices, y si hay lombrices pues hay humus y también muchas bacterias y también otros artrópodos que están procesando. El escarabajo es un indicador
de esa salud en el sistema productivo. Y también es un indicador de la salud en general de un ecosistema, porque muchos bosques, sobre todo en el trópico, han sido defaunados. Entonces, puedes tener un bosque con mucha estructura, pero de pronto el jaguar que vivía allí ya no está, o otros pequeños mamíferos ya se han acabado. Entonces, esos bosques a veces, por ejemplo, he notado que escarabajos se salen del bosque a alimentarse de la boñiga, porque no tienen fauna en el bosque que le esté dando su provisión de alimento. Entonces, por eso la invitación siempre es que ese sistema productivo ganadero sea amigable, teniendo unas pequeñas porciones de bosque, y hay ganaderos que con 30% de su finca en bosque tienen unos niveles de biodiversidad bastante aconsejables y tienen un ecosistema muy resiliente para todos, ¿no? Para no solamente para la producción, sino que también el tema de derrumbes, está secuestrando carbono, está teniendo una buena salud del suelo, está repercutiendo eso en la salud de su pastura. Y esta es la invitación a que la biodiversidad sea parte del sistema productivo, y los escarabajos son un indicador de esa biodiversidad. Claudia, bueno, entendiendo cómo es su ciclo de reproducción y todo y también tú me contaste que en países como Australia los han introducido porque hacían falta. No hay una manera que en las fincas, conociendo todas estas ventajas, nosotros los podamos introducir, reproducirlos de alguna manera nosotros artificialmente o dándole unas condiciones específicas para repartirlos por toda la finca. ¿Habrá alguna estrategia de introducción y reproducción dentro de las fincas? Yo he estado experimentando con unas fincas aquí en Antioquia que han logrado hacer una especie de biofábricas para aumentar los escarabajos en sus fincas. Entonces ellos son unos productores de lácteos pequeños, y con el suero producen quesos, y con el suero alimentan cerdos, y con el excremento del cerdo están llevando ese excremento a potreros degradados, y eso ha aumentado las poblaciones de escarabajos en su finca. Esta es una de las ensayos que hemos estado haciendo para reproducir como in situ los escarabajos, pero como creo ya lo mencioné, no recomiendo traer especies de otras partes. De pronto estas estrategias utilizando excrementos de omnívoros, como por ejemplo los cerdos, que pueden atraer otras especies, puede ser una manera de incrementar las poblaciones. Aparte de pues las buenas prácticas que ya he mencionado, que van a favorecer que vengan especies distintas. Introducir especies de otras partes es muy riesgoso. Los escarabajos tienen unas distribuciones bien particulares, y lo que pasó en África y Australia ya era por el objetivo en particular de que allá no había fauna que degradara la boñiga. Pero nosotros en el trópico tenemos muchísimas especies, no necesitamos de especies de otros países, las especies están. En un país como Colombia tenemos más de 400 especies, en Costa Rica tenemos unas 300 especies, Venezuela debe tener unas 350, o sea, cada zona de este trópico tiene una gran diversidad de especies. Lo que tenemos es que fomentar que estén, y fomentar significa complejizar un poco la biodiversidad de las coberturas, y de pronto ensayar esto que están ensayando en Antioquia, que es ayudarse con excremento de algún omnívoro, como en el caso del excremento de los cerdos, para atraer especies que son más atraídas por este tipo de excremento. Esas son mis recomendaciones. Claudia, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere asesoría, cuéntame cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, te dejo mi Instagram, ahí pues comparto información sobre los escarabajos. También puedo darles mi correo electrónico, y bienvenidos, contesto en general cuando los productores me mandan fotos sobre los escarabajos o tienen alguna pregunta sobre la reproducción o el ciclo de vida. Bueno, en la medida de lo posible yo contesto, y también estoy pues disponible para asesorías o charlas o lo que grupos de ganaderos estén organizándose para recibir este conocimiento e información.
que les va a favorecer a su sistema productivo. Oye, Claudia, te agradezco muchísimo por compartir toda esta información con nosotros, por tu tiempo y bueno, seguiremos en contacto. Un gran placer. Bueno, Luis, no, fue un placer para mí también estar compartiendo este conocimiento con tu canal y tu gente. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Como dice el dicho, no apreciamos lo que no conocemos. Estoy seguro que con esta información, de ahora en adelante, estaremos atentos a la presencia y trabajo de este amiguito en las unidades de producción, que se convierte en un bioindicador de la salud del suelo y del ambiente. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.